Muy buenas tardes, estamos en vivo en la tele, en Esta Boca es Mía, tenemos muchos temas para compartir con todos ustedes. Vamos obviamente que hablar del conflicto en el sector agropecuario, el acto de ayer, la reunión en el departamento de Durazno, vamos a tener el debate con nuestros panelistas, con la tribuna, pero hay otros asuntos para tratar en esta tarde. Por ejemplo, lo que sucedió y la denuncia que hizo el colectivo feminista cotidiano Mujer, y tiene que ver con la aplicación de la Ley de Salud Reproductiva. Una mujer solicitó justamente iniciar el proceso de interrupción voluntaria de su embarazo y le dieron hora para un mes después, cuando la ley es muy clara, vinculado al tema de los plazos. No se puede interrumpir un embarazo más allá de las 12 semanas y esta denuncia ha generado preocupación justamente por cómo se está aplicando o los problemas que tiene la aplicación de la Ley de Salud Reproductiva. No solo un problema montevideano, porque esto sucedió en el Hospital Pereira Rosell, sino la realidad que viven también varios departamentos del interior del país. Estamos justamente en comunicación con la vocera del colectivo cotidiano Mujer, Soledad González. Soledad, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Acá, bueno, gracias por comunicarse. Por favor. Bueno, cuéntanos exactamente qué fue lo que sucedió y cuál fue la denuncia que ustedes hicieron hace algunos días. A nosotras toma contacto con nosotros una joven que estaba cursando un embarazo no deseado y que decide interrumpirlo, y es usuaria de ACE, entonces va al Pereira Rosell a pedir hora informando que es para interrumpir el embarazo, que eso cambia las condiciones, digamos, de las horas que se dan habitualmente para ir a ginecología, ¿no? Por este tema de los tiempos que hay para interrumpir el embarazo. Y esa fue la semana pasada, y la primer consulta se la dan con fecha para el 16 de febrero, que es un mes después. Se presume que ella está de 4 semanas, digo se presume, lo presume ella. Claro. Entonces cualquier persona hace un cálculo y dice, bueno, pero si dentro de un mes empieza y si los tiempos después se aceleran... Claro, porque hay todo un proceso además de reuniones... Hay un proceso muy largo y complejo, que además incluye 5 días de reflexión. Claro. O sea, ¿no? O sea, ya te exige que a la mujer que se vaya a su casa, piense si está segura que decide interrumpir ese embarazo o no, para después volver y sí, efectivamente, comenzar con el procedimiento real, digamos, de abortar. Si esa muchacha no tiene 4 semanas y tiene 8 porque su cálculo personal es erróneo, ¿qué pasa? Obviamente que se pasa el plazo de las 12 semanas. Las 12 semanas, está claro, ¿no? Porque además esas 12 semanas tiene, digamos, después de esas 12 semanas se corre una serie de riesgos que, primero, es ilegal, pero segundo, se corre una serie de riesgos. En el marco de la ilegalidad, totalmente, con riesgos de ir presa. Claro. De hecho, han habido mujeres procesadas por aborto, por haberlo hecho fuera de la ley, en este periodo de vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. O sea, esto no es teórico, es real. Así como hay casos de mujeres que han muerto por aborto clandestino, también en estos años. O sea, ¿por qué llega una mujer teniendo condiciones de legalidad para abortar a hacerlo clandestinamente y termina perdiendo su vida? Es una pregunta que nos debemos hacer. Soledad, ¿y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de la gente del hospital, de las autoridades del hospital? Nosotros no hicimos ninguna denuncia formal, porque lo que primero que estamos haciendo es acompañarla a ella en la búsqueda. ACE tiene muchos servicios. La ley se instrumenta con particularidad en cada servicio. La ley es muy compleja de instrumentar. Esto es un problema estructural más allá del problema puntual. Y le pasa a ACE como a todo el sistema privado. Esto no es... Y bueno, y en el interior del país, con la cantidad de denuncias que ha habido en estos años, sabemos que hay ciudades donde no se puede practicar, porque no hay ningún ginecólogo que no sea objetor de conciencia, por ejemplo, ¿no? O sea, y que se cumple la ley, eso le incumple gran parte del sistema de salud. Esto quiero que también quede claro. No es que hay que cargarle las pilas al Pereira. Nosotros tenemos en este caso una denuncia concreta, claro, que es lo que muchas veces falta. Mujeres que se animen a denunciarlo o a decirlo, ¿verdad? Que si bien ven su derecho vulnerado, no tienen la capacidad de hacer oír su voz. Esto es
lo puntual. Por lo que ha trascendido el argumento es porque estamos en épocas de licencia y menos personal. Eso es lo que se le informó a ella cuando ella preguntó por qué tenía tan atraso. Entonces hay un problema de licencia. Ese es el problema coyuntural que se suma al problema estructural que incluye una cantidad enorme de médicos que son objetores de conciencia. Entonces, y que la ley exige que en el segundo paso que las mujeres tienen que dar para concretar la interrupción, haya un tribunal de 3 profesionales en simultáneo asesorándolas a las 24 horas de la primera consulta. Estamos hablando de un médico ginecólogo, un psicólogo psiquiatra y un asistente social. Exactamente. Esos tienen que hacer la consulta en simultáneo. A las 24 horas de que la mujer, eso dice la ley, el artículo 3. Sí, sí. No estoy diciendo ninguna otra cosa. A las 24 horas que la mujer tiene la primera consulta. Yo le digo a cualquier persona, vaya, recorra cualquier centro de salud y a mí que me digan cuándo está a las 24 horas ese tribunal instalado. Tampoco es un problema de mala voluntad. Es que está bien, pero sí, Soledad, no hay recursos humanos para que eso funcione. Está bien, Soledad, pero si esto pasaba antes de este incidente que de alguna manera tomó estado público por la denuncia de ustedes. Exacto, sí. ¿Qué es lo que se hacía para mejorar o cómo era el panorama? Porque quizás, salvo ustedes que están muy metidas en el tema, la gente de MISU, en fin, los colectivos, las directamente involucradas, tampoco nos enterábamos que la situación fuera tan problemática, ¿no? Daba la sensación como que todo estaba funcionando. Y sigue habiendo un gran número de abortos clandestinos, obviamente, ¿no? Hace unos meses vimos cómo se cerraron, o por lo menos hubo procedimientos contra farmacias que vendían el medicamento, que es el misoprostol, que se utiliza para abortar. Eso indica claramente que siguen habiendo abortos clandestinos. Bien, ¿próximos pasos? Bueno, ahora estamos en este momento asistiendo a la mujer en buscar cuáles de los centros de salud de ACE tiene mejor situación en la hora de entrega de horarios para interrumpir, ¿verdad? Porque lo primero y más importante es que ella concrete ese aborto. Si luego que ese procedimiento termine y ella termine de pasar por esta situación, que de por sí ya no tiene nada de grata, bueno, vamos a elevar una denuncia formal en ACE y en el Ministerio de Salud Pública por la situación. Cuando hablabas de los problemas que genera esta instrumentación de la ley, que ya tiene unos cuantos años, dicho sea de paso, sí, mencionabas como un problema a los médicos objetores de conciencia, pero en definitiva se atendió en su momento el reclamo de estos médicos y ninguno de ellos está en la ilegalidad porque se les acepta el que manifiesten su disponibilidad para participar o no, digamos, no están haciendo nada malo ellos. A ellos el sistema de salud, el ministerio y todo el mundo les garantizó el uso de su derecho a objetar. A eso voy, a eso voy. Ninguno está obligado a hacer No, pues para que quede claro a la teleaudiencia. ¿Qué pasa con las mujeres? Claro, no, está bien. No, pero ¿a quién carga con ese problema? Pero como lo mencionaste 2 o 3 veces para que no quedara la nebulosa de que podían ser los malos de la película. Es una realidad, es un dato de la realidad. Inclusive hay lugares donde, en el interior que se mencionaba que... Ciudades enteras, ahí va, no se puede practicar. Claro, por eso, está bien. Digo, donde las mujeres son las mujeres... Pero no es culpa de esos médicos, en todo caso es culpa del sistema que habrá que instrumentar de qué manera se le garantiza a las mujeres eso. Exactamente, el problema acá es que el sistema de salud, el ministerio, el gobierno tiene que garantizarle a las mujeres el derecho que está legal. La pregunta es ¿por qué no se ha contratado personal extranjero para cubrir esa demanda? Por ejemplo. ¿Extranjero? ¿Es necesario que sea extranjero? Y bueno, si no hay personal, si el personal médico, el porcentaje es bastante alto de médicos objetores, no es un problema menor, es un problema bastante grande y que ocasiona la objeción de conciencia en los ginecólogos uruguayos. Pero bueno, está bien, perfecto. Ellos tienen su derecho protegido. Entonces, pero a las mujeres hay que resguardarles el derecho a interrumpir y en las mejores condiciones, ¿no? Está claro. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se soluciona este problema? Bueno, si no tenemos en el Uruguay la cantidad de médicos necesarios para cubrir las necesidades y la demanda, en los 2 niveles, en el público y en el privado, repito, bueno, que se haga un llamado internacional. La clínica de ojos que opera en ACE funciona con médicos cubanos, que ha tenido una cantidad enorme de comentarios y también de muy buena trabajo. Bueno, ¿por qué no se hace un llamado internacional y hay médicos cubanos que trabajan específicamente en la interrupción voluntaria del embarazo? Bien, está claro. Vamos a ver cómo sigue el tema. Soledad, te agradezco mucho que nos hayas atendido.
A ustedes, buenas tardes. Que pasen muy bien. Bueno, a ver, panel, señora, comencemos por ustedes. Bueno, yo creo que la raíz de este asunto, más allá de que a esto se le suma toda esta cuestión que es propia del sistema de salud, todos pasamos por varios meses para ver un especialista, bueno, en este caso, por supuesto, que está violando la normativa, que establece ese artículo 3, que establece esas 24 horas para comenzar a andar este mecanismo. Me parece que acá lo que no ha habido por parte del gobierno tampoco es voluntad política para que esta ley funcione como debe funcionar. ¿Desde qué punto de vista? Desde que, por ejemplo, los estudios que se han hecho respecto al funcionamiento de la ley no los ha hecho el gobierno, los ha hecho MISU a través de un observatorio. El porcentaje de objetores de conciencia, las dificultades, esta fuga en el sistema legal que estamos teniendo, la detecta MISU y pone sobre la mesa, ahora en este caso, Cotidiano Mujer. Entonces, me pregunto qué es lo que sucede con las autoridades. Yo presumo que concretamente el gobierno de Vázquez, por una cuestión hasta de ideología, sabemos que Vázquez ha sido un presidente que ha vetado una ley muy similar en años anteriores, también por el riesgo de no hacer apología el temor a ser calificado es apología del aborto, no es apología del aborto informar. Hay muchas mujeres en el interior del país que no saben a dónde tienen que recurrir. Leía por aquí, más del 60% de los médicos son objetores de conciencia. Ciudades como Mercedes, Castillo, Jun, ahí tienen 100% de objetores. Esas mujeres pueden siempre trasladarse al Hospital Pereira Rosell, trasladarse tantos kilómetros para después ir a sus casas a completar este procedimiento. ¿Con qué asistencia? ¿Quién monitorea esto? Algunos dirán por allí, bueno, habrá que simplificar el sistema y que se vendan las farmacias. Eso en algún momento estuvo aquí en debate. Yo creo que lo que estamos perdiendo es una oportunidad riquísima de apoyar a estas mujeres, de seguir después su vida sexual, su salud sexual. Estas mujeres después desaparecen del sistema, no hay un seguimiento, nadie va a abortar por gusto, ¿no? No es un método anticonceptivo, algo ha fallado. Bueno, hay que seguir el camino de qué ha fallado. Y no quiero dejar de mencionar que todavía sigue siendo en muchas localidades un tema tabú, ¿no? ¿Cómo hace una mujer para ir a preguntar cuál es el procedimiento para abortar cuando el que te atiende en la mutualista o en el servicio de salud es el vecino de la puerta de al lado, ¿no? Eso todavía está ahí, un tema que todavía recae sobre las mujeres, que es, bueno, cómo se las juzga una vez que deciden iniciar este procedimiento, que además una vez que deciden esto de los 5 días y demás, habría que revisarlo, ¿no? Yo creo que muchas veces la decisión ya está más que meditada. Doctor Pascal. Yo lo que veo que aquí se confluyen dos cuestiones, y para no entrar en el fondo del asunto del tema del aborto, que en su momento lo discutimos. Por un lado, digamos, la calidad general o promedio de la respuesta del sistema de salud a los reclamos de los usuarios. Acá se focaliza en el tema del aborto, bueno, porque este planteo tomó estado público, pero esto que sucede con las personas que quieren, con las mujeres que van a buscar apoyo profesional en el tema del aborto, le sucede a cualquier otro usuario de salud que, como decía Verónica, pide consulta con un especialista. Hoy de mañana me tocó estar 35 minutos por reloj, 35 minutos con el teléfono en altavoz esperando que me atendiera la telefonista de una mutualista, que no importa cuál es, y no me atendieron. 35 minutos. Bueno, entonces, es una situación general que afecta a todo el sistema de salud, que en este caso concreto se agudiza porque la ley que tiene que aplicarse es fruto de un acuerdo político en el Parlamento en el que participaron justamente en procura de alcanzar un texto que diera satisfacción a todas las partes o las partes que estaban dispuestos a votarlo. Se llegó a un texto que establecía este procedimiento tan engorroso porque, bueno, daba la tranquilidad a, básicamente, si no me equivoco, fue el diputado Iván Posada del Partido Independiente. Fue el que planteó la solución cuando no se ponían de acuerdo. Ahí está. Y además digamos, es sugestivo que sea del Partido Independiente porque justamente en el Partido Independiente ahí están las dos posiciones, también, ¿no? Además. O sea, el diputado Radío, que es el otro diputado del Partido Independiente que no apoyaba, y el propio Mieres que tampoco apoyaba. Entonces quiere decir que fue esa transacción política que estableció ese procedimiento tan engorroso el que ahora está obstaculizando. Entonces, Verónica habla de replantear la ley. Bueno, ¿y dónde están las mayorías políticas para lograr ese acuerdo? Es decir, este es un tema muy complejo que, repito, tiene que abordarse desde los dos ángulos. Primero, bueno, si alguien está insatisfecho con la ley tendrá que plantear una revisión, pero además
no solamente hay que solucionar digamos, la demanda de las mujeres que quieren abortar, hay que solucionar la demanda de todos los usuarios de salud que necesitan ser atendidos en tiempo y forma. Son dos temas. De todos modos... Acá tenés el tiempo que te juega muy en contra, ¿no? Es dramático. Pero eso es consecuencia de la ley. Exacto. Pero eso es consecuencia de la ley. También el tema biológico. Fue dramática la discusión también. Decir que llegó a esta solución intermedia que no logró, digamos, la satisfacción de todos. Y creo que las feministas fueron las menos convencidas. Para ellas fue quizás lo menos malo, ¿no? Bueno, pues yo digo, pero acá confluyen las dos razones, ¿no? Tal cual. ¿Digo? Bueno, yo pensaba un poco en esta mujer, ¿no? O sea, de alguna manera ponerle rostro al problema, ¿no? Como dice Verónica, no es un sistema anticonceptivo. Esto es una cosa terrible que le sucede a una mujer que tiene que abortar, no importa por qué razones. Pero yo creo que la ley es buena. Yo creo que lo que generó esa discusión parlamentaria en la cual dentro de los partidos políticos no se lograban poner de acuerdo entre los diputados y senadores, yo creo que generó una solución que está buena. Si la ley se aplica, funciona bien, con esos 5 días para pensar, con el equipo multidisciplinario. Pero si no tenés la estructura para aplicarla... Ahí va, pero la ley está bien. Lo que no tenemos es la estructura y tenemos muchas objeciones de conciencia. Es más, hay mutualistas enteras que objetan de conciencia y cuando se presenta alguien para abortar, lo que hacen es una cosa muy rara. Se abre el corralito, pasa otra, aborta y luego vuelve a esa misma. Eso está también pensado de alguna manera. Pero yo creo que la ley está bien. Lo que no logramos es justamente generar el equipo para poder hacerlo, porque son muchos los objetores de conciencia. Y yo no sé si estoy tan de acuerdo con que sean objetores de conciencia en realidad. Está su libertad, ¿no? Es la libertad que tienen. Es una ley. Es una ley. Sí, ¿no? bueno, está bien, pero también que conforme garantizás la libertad de elección de la mujer de interrumpir o no el embarazo, también supongo yo que los profesionales tienen la libertad y más un tema de conciencia. Pero bueno, es un tema interesante. Igual, a propósito de esto último que dice Leo, la ley incluye la objeción de conciencia. O sea que también fue una forma de... Fue otra cosa para pensar, claro. Por ende, no entra en contradicción con la ley. Acordate que Salto había sido, los médicos de Salto fueron los que habían planteado. Hay 2 o 3 cosas rapidito para decir. La primera, yo quizás un poco más alineado con lo que dice Leo, yo vi en aquel momento, cuando se encontró una solución política, yo vi una buena reacción del sistema político y además una linda explicación por lo cual no siempre es bueno que un mismo partido tenga mayorías parlamentarias, ¿verdad? Es decir, obligó a representantes de un partido, el partido de gobierno, que mayoritariamente iba en una dirección, pero no unánimemente, a encontrar soluciones. Y las soluciones forman parte, nacieron como parte de la negociación. Esa es la política, así que desde ese punto de vista yo creo que fue razonablemente satisfactoria la ley a propósito de un problema indudable que existía. Pero más allá de que nos parece bueno el Uruguay con esta ley de salud sexual y reproductiva o aquellos que preferían el escenario anterior sin esta ley, lo cierto es que la ley está. Y en los sistemas republicanos y democráticos, todos, a los que les gusta la ley y a los que no les gusta la ley, están para aplicar la ley. En este caso es un clarísimo ejemplo de que la ley es violada. La ley, ya no alguna operativa del sistema de salud que tiene sus fallas, como acá se dice un día sí y otro también. Estamos hablando de la ley. Acá se está incumpliendo la ley y eso es inadmisible. Y agrego yo, que para mí no es menor, más inadmisible aún si el prestador de salud es el del Estado. Además, todos estamos obligados a defender la ley, pero mucho más si es el Estado, hermano. Sin lugar a dudas. Si es el Pereira Rosell, si es el de uno de los hospitales de ACE, me parece que es un asunto francamente serio. Si habrá sido complicado el tema, que fue el asunto que provocó que Tabaré Vázquez se fuera del Partido Socialista, ¿no? Claro. Que era integrante del Partido Socialista. Fue en otras circunstancias, ¿no? Sí, no, estamos hablando de es el mismo tema. Y una precisión, Mieres no era senador cuando se aprobó. O sea, la discusión del Partido Independiente es cuando el Partido Independiente solo tenía dos diputados. Un par de minutos para la tribuna, sí. Creo que de buenas intenciones no se vive, nadie puede discutir que la ley es buena. Lo que sí se puede discutir es que, como en tantos otros casos, votamos una ley sin cerciorarnos de que teníamos la estructura necesaria para llevar adelante la ley, lo cual debería ser fundamental. O sea, con un par de cosas se hubiera solucionado. Primero, hacer previamente la consulta a los médicos de si serían objetores de conciencia o no. Ahí ya tendríamos un paso que, de última, nos anticipamos y hacemos un llamado para este tipo de cargos. No lo hicimos y ahora lo que está sucediendo es esto. La que sufre es la mujer que ve obstáculos en llevar adelante su aborto. Sí.
Retomando lo que señalaban, acá hay un incumplimiento de la ley, Bien. lo que genera es una responsabilidad por parte del Estado, que entiendo yo que es mucho más grave que la de un civil. Y lo que estaba señalando Vale, esto no pasa solo con esta ley, que claro que tiene una sensibilidad mucho mayor por la temática de la que estamos hablando. Muchas veces en este país se votan leyes sin ver la situación en la cual se van a aplicar, entonces después nos pasan estas cosas que, como coincido poniéndole rostro, es de una gravedad mucho mayor porque estamos hablando de un tema hipersensible y ahora estamos frente a esto que no sabemos si la mujer va a poder abortar o no por un tema de incapacidad al momento de evaluar la situación en la que teníamos para aplicar esta ley. Muy bien, vamos a ver qué es lo que sucede, seguiremos el tema muy de cerca, por supuesto. Vamos a, un pequeño agregado que, digamos, me parece que viene a cuento porque a veces cuando se habla del progreso manuscrito, le cuesta a uno imaginar en qué consiste. Bueno, este es el progreso manuscrito. Pensar que solamente por escribir una cosa bonita o una cosa que... Es la segunda vez, Graciano, es la segunda vez en esta semana que pasa lo mismo. Con el tema de los peajes es lo mismo. Teníamos la reglamentación y no teníamos la forma de implementarlo. Pero a lo que voy es que la ilusión de creer que las cosas se solucionan haciendo la ley es una ilusión falsa. Bueno, la ley tiene que estar fundamentada en la realidad. También hay temas de voluntad política. En este tema no hay voluntad política. No es un tema simple, sin lugar a dudas. Cuidado, porque si tenemos pastillitas, tenemos todos pastillitas. Cuidado. Porque esto de hacer encuestas previas para ver si hay doctores suficientes dispuestos, en este caso, ¿no?, a aprobar la ley, estaríamos depositando la voluntad popular en otras manos. La voluntad popular está en manos de los legisladores. Son ellos los que hacen las leyes. O también capaz que en manos de la gente, ¿no? Era un tema la voluntad popular. Sí, pero es un tema que también podríamos saber. No, pero es una contradicción semántica sin sentido. La voluntad popular. O sea, la gente decide elegir ciudadanos, representantes, que son esos, representantes. No son los médicos los representantes. Cambiamos de tema. Luego de la pausa aquí nos ponemos o posamos nuestra mirada en lo que sucedió ayer en Durazno, en el acto del sector agropecuario. Ya venimos.